Muy bien. Me parece que ya estamos empezando. Vamos a hacer el último chequeo. Gracias a todos por la paciencia. Digo, los que nos miran y los que van a ser expositores hoy. Y sí, aquí ya estamos entonces. Damos comienzo formalmente a esta nueva webinar de la Sociedad Argentina de Infectología. Queremos agradecerles a todos, como siempre, que nos estén acompañando. Es para nosotros un deber, como sociedad científica, transmitir a los médicos y a la comunidad contenidos veraces en estos tiempos de tanta desinformación, de tanto rumor, de tanta fake news y de tanta confusión que, lógicamente, cuando hay sobreexceso de noticias, afecta a los profesionales y al público en general. Tenemos un lujo hoy, vamos a ir desde Capital Federal hacia la querida Rosario, cuna de nuestra bandera, y también hacia la Madre Patria, allí en Barcelona, pero sin más demoras le damos el paso a nuestro presidente, doctor Omar Sued, bienvenido. Hola, Dieguito, muchas gracias. Otro sábado más, el tercer sábado, y vamos a tratar de conseguir mantener, digamos, este espacio que está tomando renombre, sobre todo con participación de invitados internacionales con alta experiencia, de alta excelencia, que nos permite también entender y conocer cómo ha sido la situación en otros lugares. Digo que ya que estamos acá, quería que me cuentes si estamos saliendo por YouTube y por Facebook, cuánta gente tenemos ya conectada y ya empezamos. Bueno, primero, mientras le pedimos a Francés, a nuestro huésped de hoy, que también habilite su video, te digo que estamos muy bien, estamos saliendo en efecto por Facebook, también por YouTube. Tenemos... Porque no estoy viéndolo en YouTube, por eso te lo preguntaba, disculpa que bueno, que entonces, te haya interrumpido. No, está muy bien. Entonces vamos a hacer el link correspondiente. Vamos a hacer ya mismo, ahí lo vemos también a Francés. Ya vamos a hacer la conexión, le pedimos a nuestro público un poquito de paciencia. Ustedes sabes, Omar, que en estos tiempos de saturación de redes la cosa va un poquito más lenta, pero también vamos a seguir por allí. Recordamos a todos los que nos miran y se conectan por esta vía que todas nuestras presentaciones vía webinar quedan grabadas y después se comparten en redes sociales para quienes se las perdieron, la quieren volver a ver, tienen allí un recurso para realizarlo. Omar. Bueno, entonces empezamos. Dale. Entonces empezamos, tengo un gusto en invitar a un amigo que fue de hecho el responsable de este webinar a través de sus conexiones con Barcelona, donde nos conocimos por primera vez con Marcelo, con otro argentino, Marcelo Leguizamón, que trabaja en la provincia de Santa Fe en temas de maternidad y HIV. Estuvimos rotando en el mismo hospital. Cuando yo llegué todo el mundo me hablaba muy bien de Marcelo Leguizamón y fue una de las causas por las cuales a mí también me trataron muy bien, así que en ese sentido le agradezco muchísimo. Marcelo nos propuso hacer este webinar conjunto con los amigos de Barcelona y desde ya que estamos muy interesados en fomentar todas estas colaboraciones. Vamos a tener también, después de esta presentación de Francés, los comentarios de la Comisión de Pediatría a través de Fabiana García. Entonces, desde ya, muchísimas gracias, Marcelo. Adelante, te paso para que hagas la introducción y la presentación del speaker de hoy. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Omar, por tus palabras. Muchas gracias también a la SADI. Y a modo de una pequeña introducción, antes de ir hacia Barcelona, quería un poco contar cómo estaba la situación actual en el país con respecto al tema de materno-infantil. A ver, un segundo. Voy a tratar de ser lo más breve posible. Estamos aproximadamente en los 700.000 nacidos vivos por año. Una tasa, nuestras mujeres durante la etapa reproductiva tienen un promedio de 2 hijos por cada mujer. La mayoría de la atención prenatal se realiza con tasas alrededor del 90%, que por lo menos un control se hacen en establecimientos autorizados. No tenemos problemas con partos domiciliarios, a menos que sean una elección de algunas parejas en especial. Nuestra tasa de mortalidad infantil fue descendiendo en los últimos años, ahora estamos alrededor del 8,8 por 1000 nacidos vivos, y las muertes perinatales, que son las muertes desde las 22 semanas de embarazo hasta los 7 días postparto, estamos en un 11,3, pero como ustedes ven, hay provincias donde está
pueden duplicar, digamos, la tasa con relación a otras. De manera breve, cuando surgió la pandemia, los infectólogos estábamos muy preocupados por qué podía pasar en las mujeres embarazadas, en vista que teníamos experiencia previa de lo que había pasado fundamentalmente con el SARS o con la influenza A. Allí pueden ver ustedes de qué manera puede afectar a la población en general y cómo, por ejemplo, en el SARS afectaba una mortalidad del 10% de la población general y sin embargo un 25% en las embarazadas. Teníamos una experiencia más reciente en el 2009 con la influenza A, H1N1, donde si bien la mortalidad no era tan alta, prácticamente cuatriplicaban los ingresos hospitalarios en nuestras embarazadas, fundamentalmente en el tercer trimestre. Y luego en el MERS, que lo conocimos simplemente por la bibliografía, la mortalidad es elevada. Y nos llamaba muchísimo la atención que tanto el SARS como el MERS, fundamentalmente el SARS, que tiene una homología genética con el COVID-19 en aproximadamente un 80%, estábamos preocupados si esto no se podía trasladar, digamos, a lo que pudiera pasar ahora con la pandemia actual. No lo sabemos y esperamos con ansiedad lo que nos pueda contar Frances desde Barcelona. Simplemente comentarles que trabajo en esta maternidad que pertenece a la salud pública de la Municipalidad de Rosario, que allí podemos ver el edificio anterior y el edificio actual, y a la derecha pueden ver la cantidad de partos anuales y el índice cesárea. Así que sin más dilaciones, Frances, te escuchamos con mucha atención. Vale, estupendo. Pues antes de nada me gustaría confirmar que están recibiendo bien la señal de mi presentación. Marcelo, ¿la estáis viendo bien? Sí, perfecto. Estupendo. Pues bueno, iniciar mi presentación agradeciendo a la sociedad la invitación a hablar de cuál es nuestra experiencia en la epidemia del COVID-19 en relación al embarazo. Y básicamente en esta presentación tengo dos grandes objetivos. El primero es explicarles cómo nos hemos adaptado nosotros de manera precipitada muchas veces a la situación para que puedan aprender básicamente de nuestros aciertos y sobre todo de nuestros errores. Y la segunda es presentarles de manera también resumida cuál es nuestro protocolo de actuación de COVID durante la gestación. Bien, ¿por qué estoy yo aquí? Pues estoy aquí porque, por desgracia, en el país en el cual vivo es uno de los campeones en cuanto a afectación por COVID. Como ven, sí que es verdad que el número absoluto de infectados y de muertos pues es superior en Estados Unidos. Pues como ven, tenemos el triste honor de ser el país con más casos por 100.000 habitantes, por encima de Estados Unidos y por encima de Italia y muy por encima de China. Al ser una población tan inmensa, pues quedan muy diluidos los casos que han tenido y que han sabido aislar adecuadamente. Por lo que hace referencia a Latinoamérica, pues aquí ven en las dos últimas filas pues el país con más incidencia, que es Brasil, y vosotros pues que estáis en una situación pues de momento poco preocupante, pero de hecho si me remonto hace un mes y 2 semanas, yo nunca me hubiera podido imaginar que nos encontraríamos en la situación en la cual me encuentro ahora. Por lo tanto, creo que sí que es útil compartir con vosotros cuál ha sido nuestra experiencia. Fíjate, esto son los grandes números de los casos en España. Desde hace muy pocos días oficialmente hemos doblado la curva porque hay más casos recuperados, que aquí ven en verde, a casos diagnosticados, y esto lo hemos conseguido hace solamente un par de días, y como ven aquí, pues realmente son los números que son inmensos. En concreto, en la región donde yo vivo, que es en Cataluña, dentro de España ha sido de las regiones con más afectación, y en particular la ciudad en la cual resido, que es Barcelona, pues especialmente porque ha tenido tasas por 100.000 habitantes alrededor de 250, 300, y solamente comparables a las que han tenido en otra ciudad como Madrid. Ya les decía que yo al menos mi imaginación no daba para tanto. Nunca me hubiera imaginado la situación actual, y si alguien me hubiera dicho hace un mes y medio que estaríamos montando hospitales de campaña como los que ocurrieron en
en el año 18 con la epidemia de gripe que azotó Europa, nunca hubiera dado crédito a esta situación, pero la verdad es que, al menos en mi medio, se han combinado fatalmente diferentes factores. Una es una incidencia muy alta, otra es la necesidad de multiplicar por 3 y por 5 en algunos casos la necesidad de camas de UCI. Finalmente, un porcentaje importante de profesionales sanitarios que se han infectado y que han requerido aislamiento, y todo ello ha sido la fórmula perfecta para el colapso del sistema que vivimos alrededor entre el 20 y el 25 de abril, alrededor del 15 y 20 de abril, y del cual ahora estamos saliendo. A esto se ha juntado también un problema que hemos tenido y que nunca me hubiera imaginado, porque no estamos acostumbrados en nuestro medio, que es problemas de abastecimiento de material y en particular de equipos de protección individual, que realmente ha sido una grave limitación y de la cual les quiero prevenir, porque ocurrió en muy pocos días, con muy poca capacidad de reacción, y si algún consejo los tuviera que dar desde la experiencia que hemos tenido es que dimensionen bien el material de protección que van a requerir. Bien, dicho esta pequeña introducción, primero les quiero hablar de cómo nos hemos adaptado en los hospitales a esta epidemia, y básicamente nos hemos adaptado, perdonad un momento, un segundo, aquí, cómo nos hemos adaptado a partir de 3 grandes objetivos. El primero ha sido intentando mejorar la seguridad asistencial a las pacientes, también intentando romper la cadena de transmisión y adecuando nuestros recursos. Y hay un subobjetivo importante también que tiene relación con lo que les comentaba del material de protección, que es proteger a los profesionales, que forma parte del objetivo general de romper la cadena de transmisión. Bien, ¿cómo hemos mejorado la seguridad de las pacientes? Pues mirad, la mejor manera de mejorar la seguridad es intentando disminuir la variabilidad asistencial. Es decir, que ante el mismo caso clínico, todos los profesionales actuemos de la misma manera, y para esto hemos hecho un protocolo de atención de COVID y gestación que hemos ido actualizando y que realmente se ha descargado más de 30.000 profesionales en las últimas semanas, con lo cual está siendo ampliamente seguido y que permite pues homogeneizar la asistencia de estas pacientes, lo cual pues es un aspecto muy importante en cuanto a la seguridad. Otro objetivo grande, les comentaba, que es adecuar los recursos, y esto en nuestro medio ha sido muy importante y les quiero prevenir que les puede pasar también a ustedes, porque lo que ha ocurrido es lo que ven en este mapa. Este es un mapa de nuestros 2 hospitales. Nuestro centro cuenta con 2 hospitales grandes, uno de más bajo y otro de más alto riesgo, que forman parte de la misma institución, que se llama BC Natal. Lo que ha ocurrido es que diferentes maternidades de nuestra área de referencia, que aquí ven en rojo, se han convertido 100% en hospitales COVID. Es decir, todas sus camas han pasado a ser camas de atención a pacientes COVID, y esto lo que ha hecho es que ha expulsado un porcentaje importante de partos que se han tenido que asumir en los hospitales de referencia. Y en muy pocos días, con muy poca capacidad de reacción, pasamos de atender 19 partos al día a atender 27 partos al día. Es decir, aumentamos un 30% el número de partos. ¿Esto cómo lo hemos conseguido permitir? Pues mediante 2 estrategias. Primero, hemos tenido que aumentar nuestra dotación de personal. Lo hemos hecho reclutando profesionales de otras maternidades que han cerrado, cuyos hospitales se han convertido en hospitales COVID, y en muchos casos estos profesionales han quedado sin funcionalidad, por lo tanto los hemos podido recuperar hacia nuestras maternidades de referencia. Y también otros compañeros de nuestro departamento de obstetricia y ginecología, pues los hemos reclutado para partos. Y aquí ven, por ejemplo, el impacto que ha tenido la epidemia de COVID en nuestro medio, en ginecología en particular,
y de pasar a hacer 600 visitas o 24 procedimientos quirúrgicos, en muy pocos días han pasado a hacer 15 visitas y 5 procedimientos quirúrgicos. El exceso de profesionales de ginecología, por lo tanto, nos ha permitido amortiguar este incremento tan importante. También nos hemos tenido que adaptar incrementando nuestros equipamientos. Precisamente hemos incrementado el número de camas, muchas veces doblando las camas de cada habitación, y una estrategia que nos ha ido muy bien y que realmente es una experiencia que les puedo decir que nos ha funcionado muy bien es el alta precoz. El alta a partir de las 12 horas posparto, que hemos complementado con una visita a domicilio por parte de una enfermera o comadrona, o también por parte con medidas de telemedicina, nos ha permitido reducir un 15% la estancia en los partos de bajo riesgo, lo cual a su vez nos ha permitido amortiguar este incremento de riesgo. El otro gran objetivo que hemos intentado conseguir es, como les decía, romper la cadena de transmisión, y esto lo hemos hecho minimizando las visitas presenciales y maximizando la telemedicina. Lo hemos hecho haciendo un correcto triaje y screening de los pacientes, que ahora les explicaré, y sobre todo separando organizativamente las diferentes áreas. En cuanto a la parte de minimizar las visitas, básicamente lo que hemos hecho es que hemos restringido al máximo los visitantes al hospital, los acompañantes, las mujeres que han tenido que venir al hospital, por ejemplo, las que han venido de parto, se ha pedido que vengan con el menor número de acompañantes, lo mismo en las diferentes visitas. Hemos convertido un 50% de nuestras visitas en telemedicina y la experiencia realmente ha sido muy buena en este sentido. Luego, las pacientes han reflejado un alto grado de satisfacción y finalmente nos hemos esforzado organizativamente para agrupar las diferentes visitas y los diferentes tests para que todo fuera el mismo día y minimizar así pues, los desplazamientos de la paciente y romper su confinamiento. En cuanto a la otra subestrategia en este gran objetivo de romper la cadena de transmisión, en su primer contacto con el centro sanitario, que es un contacto administrativo, en el primer mostrador que se encuentran, se ha realizado de manera universal un triaje de sintomatología, de tal manera que las pacientes que han tenido algún grado de sospecha se han podido separar de manera precoz del resto de pacientes, y cada vez más en mi medio se está realizando un correcto screening de todos los pacientes. El desideratum que esperamos conseguir en pocas semanas es que toda paciente que entre en el hospital y a sus acompañantes se les haga un test diagnóstico, bien por PCR, que como saben tiene un delay, un retraso de 4 o 5 horas en su resultado, o bien con detección antigénica o test serológicos que ya tenemos disponibles. La idea es poder hacerlo a todas las pacientes. Actualmente, como ese es un objetivo que aún no hemos llegado, lo hacemos a todos los casos programados, a todas las cesáreas programadas y a las inducciones con clínica. Les hacemos actualmente una PCR. En caso positivo, se atiende el parto, por ejemplo, con un equipo de protección individual adecuado, y en caso negativo se hace un manejo estándar. Pero finalmente, la principal estrategia para conseguir romper la cadena de transmisión, que es lo que les aconsejo que hagan de manera precoz, es cojan un mapa de sus instalaciones y definen un área sucia y un área limpia. El área sucia, por lo que hace referencia a la atención perinatal, es una sala de espera, un box de examen, una sala de partos, un quirófano por si hay una cesárea y una sala de hospitalización que pueda atender tanto a madres como a neonatos. Es muy importante que esto lo hagan de manera precoz. En otros hospitales de mi medio, y sobre todo se ha hecho de manera bastante exitosa en algún país asiático como en Corea, esta primera separación se ha realizado definiendo dispositivos en donde la paciente ya casi sin bajar del coche
recibía una primera atención y se hacía una correcta separación de las pacientes sospechosas. Cuando había recursos también se hizo un correcto diagnóstico de estas pacientes de manera precoz, y es muy importante que consideren en sus medios una correcta separación de estas dos áreas, de un área sucia para pacientes sospechosas o confirmadas y de un área limpia. Les decía que una parte que tiene que ver con romper la cadena de transmisión es proteger a los profesionales. Esta es nuestra experiencia. Estos son los ingresos de adultos en mi hospital, que somos un hospital de referencia. Y como ven, es muy preocupante que hasta un tercio, aquí en verde, de los ingresos son profesionales de la salud. Esto realmente ha sido un gran problema organizativo, porque ha requerido tener muchos profesionales que no están disponibles para trabajar. Los profesionales más críticos, como son anestesiólogos, infectólogos, por lo tanto los más expuestos, son los que han sido más vulnerables, y eso les prevengo, que es muy importante que tengan en cuenta que si realmente ocurre un brote epidémico como el nuestro, van a tener que aislar a un porcentaje, a una fracción de estos profesionales, ténganlo en cuenta organizativamente. Y es la misma experiencia que, por ejemplo, han tenido en Estados Unidos, donde un 20% de los infectados son profesionales sanitarios, de los cuales 10% han tenido que ingresar, y es especialmente preocupante que de estos ingresos un 25% han sido en una UCI, y de los ingresados en la UCI la mortalidad ha sido de un 14%. Es relevante porque son jóvenes. Fíjense que la media de estos pacientes profesionales sanitarios es de 42 años, por lo tanto una mortalidad probablemente mayor de la esperada por edad, lo cual se especula que tiene que ver con la cantidad de inóculo que se recibe siendo profesional sanitario, y es también la misma experiencia que han tenido en China. Hemos intentado adaptarnos a la protección de profesionales haciendo un correcto screening. Actualmente ya estamos haciendo universalmente una PCR a todos los profesionales, a todos, de manera repetida, para poder aislar de manera precoz a aquellos positivos. Nuestra experiencia actual es que entre los asintomáticos tenemos un 10% de PCRs positivas, la mayoría de ellos en periodo presintomático, y un porcentaje que son casos asintomáticos que contribuyen poco en la cadena de transmisión, pero que en cualquier caso se han de aislar. Un segundo aspecto importante organizativo que tienen que ir pensando cómo lo harían en caso de necesidad es sectorizar a los profesionales, hacer turnos para minimizar la exposición, y dentro de cada turno que trabaje, definir un sector dedicado a la asistencia de pacientes COVID y a otro sector que no esté dedicado a la asistencia de estos pacientes, para precisamente minimizar el riesgo de exposición mediante esta segmentación. Y finalmente es muy importante, y casi les diría que es mi principal mensaje, que tendría que ser su preocupación, es atesorar un suficiente número de material de protección individual, porque la experiencia nos dice que, como ocurre de manera tan precipitada, hay grandes rupturas de stock. Está ocurriendo en Estados Unidos, ha ocurrido antes en Europa y ocurrió antes en China también, y es muy importante que lo tengan esto en cuenta. Hay una discusión actualmente si el parto es un acontecimiento que potencialmente genera aerosoles, lo cual llevaría a una protección completa con una mascarilla FP3, que es la que permite filtrar el 99%, según la clasificación americana, de las partículas inferiores a 3 micras, y la mayoría de sociedades se están inclinando hacia el hecho de que el parto, aunque la OMS todavía no lo reconozca, es potencialmente generador de aerosoles, no solo para el anestesista, que para este seguro, porque está muy cerca de la vía aérea, sino también para el resto de profesionales, y la mayoría de sociedades están recomendando un equipo de protección completo para asistencia a los partos, que incluya un protector facial, idealmente gafas antisalpicadura, que implique una FP3 idealmente, y en su defecto una FP2, que es el equivalente americano a la N95,
una bata de manga larga y encima un delantal impermeable y finalmente un doble guante. Vale, y finalmente en la última parte de mi presentación les intentaré explicar cuál es nuestro protocolo de manejo. Ya les adelanto que es un protocolo de manejo empírico porque realmente existe muy poca evidencia en relación a al grado de afectación y a la mejor tratamiento y manejo de las pacientes embarazadas, pero básicamente los 4 pasos que intentaré explicar es cómo detectamos la sospecha de COVID-19, cómo decidimos qué paciente ingresa, cómo decidimos dónde tiene que ingresar y finalmente cómo manejamos estos casos. En cuanto al manejo inicial, ya les he comentado que hacemos un primer screening mediante sintomatología que se hace en el primer contacto administrativo que tiene la paciente. Siempre acostumbra a ser un contacto en la parte más externa del hospital, por lo tanto intentando minimizar la exposición de esta paciente. Solamente en el caso de que la respuesta a todas las preguntas sea negativa, hacemos un control estándar. Actualmente a todas las mujeres y sus acompañantes que vienen al hospital les damos una mascarilla quirúrgica y les pedimos que la lleven durante toda su estancia en el hospital. Y cuando responden que sí a alguna de estas preguntas, la paciente y su acompañante entran en una área sucia, completamente separada del resto del hospital, en la cual primero se hace una reinterrogación por parte de un profesional sanitario, normalmente pues una enfermera, con interfono, en el cual se confirma exactamente el grado de sospecha y solamente en el caso que se confirme el grado de sospecha, entonces un profesional entra en el box contaminado con el equipo de protección adecuado, que si es una situación que no tiene riesgo de aerosoles, es decir, que es una exploración clínica básica, se hace con una FP2 y si no con una FP3. Evaluación en la cual, pues, aparte de las constantes de presión arterial, frecuencia cardíaca, etcétera, se hace un frotis nasofaringio. Nosotros estamos todavía en temporada de gripe, estamos ya acabándola, pero aprovechamos que hacemos un frotis también de COVID para hacer también del virus respiratorio sincicial y para la gripe A. No olvidamos que además de una madre hay un feto y hacemos siempre las exploraciones necesarias para asegurar el bienestar fetal y comprobar si la mujer viene de parto, cuáles son sus condiciones cervicales. Y en aquellos casos con una frecuencia respiratoria por encima de 20 o una saturación por debajo de 96 o con disnea, ampliamos esta evaluación clínica con una placa de tórax y también con una analítica inicial básica que incluye un contagio celular, un perfil hepático, incluye un perfil también renal y una PCR que hacemos en esta primera analítica. ¿Cuándo ingresamos a las pacientes embarazadas? Las ingresamos cuando se cumple cualquiera de estos criterios que ven aquí, cuando la paciente tiene una fiebre persistente de más de 48 horas de evolución que no ha respondido a paracetamol a dosis plenas, a 4 gramos al día, ingresamos a las pacientes. Estamos ingresando ahora a todas las neumonías. Probablemente este criterio lo vamos a relajar porque hemos visto que las neumonías no se comportan de manera diferente a las neumonías fuera del embarazo. Nuestra preocupación inicial, que provenía precisamente del brote de gripe A, es que la neumonía del embarazo se comportara peor por sus restricciones fisiológicas respiratorias de la propia embarazada, pero no es el caso. Cuando existía una comorbilidad, también ingresamos a las pacientes o cuando se cumplía cualquiera de los criterios de CURB de neumonía severa, cualquiera de ellos, pues se ingresaba a la paciente. ¿Dónde hemos ingresado a las pacientes embarazadas respiratorias? Perdonad, por algún momento me ha saltado. Esperad un segundo.
Bien, hemos ingresado a las pacientes en la unidad de cuidados intensivos cuando se cumplían los criterios de la Sociedad Americana de Tórax en cuanto a severidad, y en los casos que había un criterio mayor o más de 3 criterios menores, que seguro que ustedes conocen, hemos ingresado a la paciente a una unidad de críticos y en caso de no cumplirse estos criterios la hemos ingresado en una unidad que nos permitiera una vigilancia estrecha de esta paciente respiratoria. Cuando no se cumplían criterios de ingreso, lo que hemos realizado es siempre en todos los casos un aislamiento domiciliario. Es decir, a todas las pacientes sin criterios de ingreso les hemos recomendado aislamiento en casa, les hemos dado consejos por escrito de cómo realizar este aislamiento, les hemos recomendado también tratar la fiebre de manera adecuada porque tiene sus consecuencias durante el embarazo. Entonces hemos hecho un seguimiento telefónico a las 24 y 48 horas y en función de la evolución clínica a partir de allí a los 7 días, de una manera estandarizada, intentando preguntar siempre lo mismo y detectar los criterios de alarma que nos hacían volver a la paciente a citarla en el hospital para una reevaluación. Y lo que hemos hecho en estos casos es posponer sus visitas posteriores de tal manera que no contribuyeran en la cadena de contagios. Hemos retrasado todo lo posible todas las visitas rutinarias hasta 4 semanas después del inicio de los síntomas o 2 semanas en el caso de que pudiéramos tener una PCR negativa. En los casos que se ha requerido ingreso, lo que hemos realizado de manera muy resumida es lo que ven aquí. Obviamente, evitar la sobrecarga de fluidos que podría añadir compromiso y estrés a la función respiratoria. En este momento es cuando hemos hecho una analítica ampliada donde hemos buscado por test de severidad en estas mujeres, lo conocen ustedes, la ferritina, que es un marcador de hiperinflamación, de tormenta inflamatoria, de tormenta citoquímica, la troponina como un marcador de lesión cardíaca. En los casos en los cuales hemos sospechado una sobreinfección bacteriana, una procalcitonina, y hemos pedido también en todos los casos un dímero D como marcador de mal pronóstico. En el embarazo, el dímero D, su normalidad estaba multiplicada por 2 y por 3 veces, sobre todo en el tercer trimestre, y el punto de corte no es 500 como fuera de embarazo, sino 1500 que hemos utilizado como factor de riesgo. El siguiente pilar del tratamiento ha sido precisamente el soporte respiratorio. Ya lo saben, hemos intentado hacer con medidas de lo menos invasivas posibles a lo más invasiva posible, con diferentes dispositivos, siempre con el objetivo ambicioso de conseguir una saturación de oxígeno por encima del 94, y digo ambicioso porque probablemente fuera del embarazo sería suficiente un objetivo del 90, pero aquí hay 2 fetos y la seguridad del feto con saturaciones de oxígeno persistentemente entre 90 y 94 puede estar comprometida, por eso los objetivos respiratorios son más altos. En cuanto al tratamiento, no les voy a decir nada que no sepan, de que es un tratamiento completamente empírico. Cada día sale evidencia nueva que pone en duda nuestros conocimientos anteriores. Actualmente lo que hacemos es triple terapia con lopirrito en todas las pacientes embarazadas respiratorias. Tenemos una buena disponibilidad en nuestro medio y lo hemos utilizado. También se utiliza en los adultos que requieren ingreso. Saben que el principal inconveniente es que un porcentaje de pacientes no lo han tolerado, precisamente no lo toleran por sintomatología digestiva, básicamente por diarrea y algunas por vómito. Hemos tratado también a todas las embarazadas con ingreso respiratorio con hidroxicloroquina durante 4 días y con acitromicina, con el control electrocardiográfico adecuado, pues saben que pueden alargar el intervalo QT, y hemos complementado en aquellos casos en los cuales había una sospecha de sobreinfección bacteriana
con ceftriaxona y el resto de gram positivos con teicoplanina, que son perfectamente seguros durante el embarazo. Finalmente, la profilaxis de la enfermedad tromboembólica es especialmente importante en la embarazada. Saben que hay un riesgo importante en el adulto infectado por COVID, en el adulto sobre todo con COVID severo, porque es un estado trombogénico y el embarazo de por sí también lo es. Por lo tanto, es muy importante dar una correcta profilaxis. En el norte de Italia ya han acumulado varios casos de tromboembolismo pulmonar en embarazadas, 2 de ellas muy graves, y eso nos ha enseñado a ser muy precavidos y instalar una profilaxis muy precoz y mantenerla al menos durante 2 semanas después del alta. Y nos hemos preocupado, obviamente, por el feto, y de hecho ha sido una causa de finalización de la gestación en algunos casos. Y en aquellos casos inestables clínicamente, desde un punto de vista sobre todo respiratorio, pues saben que la finalización de la gestación a partir de las 32 semanas, en las cuales ya podemos presumir una maduración del feto, pues es una estrategia que permite aligerar los requerimientos respiratorios y que hemos utilizado. Bien, no solo hemos tenido pacientes respiratorias, hemos tenido también pacientes con ingreso obstétrico, con COVID positivo, asintomático o leve, pero con necesidad de ingreso obstétrico. En estos casos se plantea una serie de dudas. Una es si tenemos que dar esteroides. Saben ustedes que los corticosteroides forman parte de la estrategia de maduración pulmonar que se requiere cuando se prevé un parto prematuro para evitar la enfermedad respiratoria neonatal, la membrana hialina, el distrés respiratorio. Existía una cierta precaución por parte de la CDC en cuanto a los corticoides en la población adulta general, porque la experiencia con la gripe es que disminuía el clearance viral y empeoraba también el pronóstico en algún individuo, pero esta precaución, en verdad, nunca intentó que fuera extrapolable a las embarazadas y actualmente la mayoría de sociedades de medicina perinatal están recomendando dando esteroides a estas pacientes. De hecho, saben ustedes que en aquellas pacientes muy graves se dan esteroides precisamente por la inflamación. Los tocolíticos son fármacos que utilizamos para parar las contracciones y en ese sentido somos precavidos con el uso de betamiméticos porque pueden dar compromiso respiratorio y aumentan el riesgo de edema agudo de pulmón que contribuye al estrés respiratorio, y también con los AINES, porque los AINES se han relacionado con el mal pronóstico en algunos individuos jóvenes infectados por COVID. Por lo tanto, los intentamos evitar, y la indometacina es un AINE que habitualmente se da como tocolítico para parar las contracciones. Hay muchas pacientes que están con aspirina para la profilaxis de la preeclampsia, que es una enfermedad que contribuye a los resultados perinatales enormemente en muchos países, entre los cuales el suyo. Y actualmente, por esta precaución, estamos parándola a partir de las 28 semanas. Y el sulfato de magnesio es otro fármaco que damos habitualmente para neuroprotección fetal en los casos de parto prematuro, y se ha de ser especialmente cauteloso porque puede tener un efecto de depresión respiratoria y hay que ser cauteloso. Aparte de los casos obstétricos, también tenemos casos que ingresan de parto. En esos casos que ingresan de parto es obvio que mantenemos un aislamiento de gotas y de contacto, es decir, está en la sala de parto aparte. Actualmente estamos dejando entrar un acompañante al parto, un acompañante que lo intentamos colocar a una distancia superior a los 2 metros y con una mascarilla quirúrgica. Y durante el parto estamos intentando evitar al máximo la producción de objetos que puedan actuar como vectores de transmisión, por ejemplo, las pisadas neonatales, cualquier objeto físico. Saben que el virus en papel y en cartón puede durar hasta 24 horas y lo estamos intentando evitar la generación de estos fómites.
no hay ninguna indicación en los COVID no severos de inducir al parto y mucho menos hacer una cesárea urgente en mujeres estables. Por lo tanto, no estamos induciendo más ni haciendo más cesáreas en las mujeres que están clínicamente estables, y nunca hay que diferir una decisión urgente en cuanto al embarazo para obtener confirmación del estatus COVID. Nunca, en caso de duda, hay que realizar la intervención con el material de protección adecuado, pero nunca diferir esta atención urgente. Durante el parto hemos realizado un control continuo del monitor fetal, porque en otros coronavirus, en el SARS y en el MERS, se detectó un riesgo aumentado que no se ha demostrado aún en la infección por SARS-CoV-2, pero hacemos este control continuo con el material adecuado de protección. Les comentaba que la mayoría de sociedades aceptan que se pueden generar aerosoles durante el parto. La mujer muchas veces está haciendo pujos y muchas veces pues puede realmente producir podría producir estos aerosoles. La analgesia peridural, la anestesia peridural no está contraindicada, de hecho es ideal para evitar una intubación urgente, para evitar una anestesia general, que saben que comporta mucho riesgo para el anestesista. Al menos en Europa se utiliza mucho el óxido nítrico como un analgésico durante el parto. Está contraindicado por su riesgo de producir aerosoles. Minimizamos las exploraciones vaginales, rompemos bolsa de manera habitual. Nos planteamos en algunos casos acortar el periodo de expulsivo del feto con un fórceps o con una ventosa para evitar precisamente este pujo de la madre y este riesgo de producción de aerosoles. Y aunque no se ha demostrado que exista un riesgo de transmisión vertical, sí que hacemos un clampaje precoz en aquellos casos de partos a término. En el parto pretérmino, donde tiene más ventaja el clampaje tardío, nos lo consideramos, en la gestación a término hacemos siempre un clampaje precoz para evitar este riesgo de transmisión. Y básicamente después del parto pues evitamos los AINES, les comentaba, por su riesgo de empeorar la evolución, en concreto con ibuprofeno está reportado, por lo tanto intentamos utilizar de manera preferente el paracetamol. Permitimos un piel con piel si la mujer lo quiere, así lo dice también la OMS. Permitimos que la mujer y el recién nacido estén en la misma habitación en todos los casos. También en mujeres con COVID positiva permitimos la lactancia materna si así lo quiere, manteniendo las medidas de aislamiento de superficie y de contacto, pero lo permitimos. Y lo que sí que hacemos en pacientes con pocos síntomas o asintomáticas es una alta precoz y un control posterior mediante telemedicina. Bien, y simplemente me dejáis un momento acabar con una diapositiva que he pasado muy rápida, pero que veo que tengo un minuto para explicarla, que es el efecto precisamente que tiene el COVID en el embarazo. Como ven, la serie más larga de 215 embarazos demuestra que un 2% son sintomáticas, pero hay un 14% de mujeres embarazadas que consultan a una maternidad que son asintomáticas. Estos son nuestros 42 casos. Como ven, no difieren en su presentación clínica o analítica del resto de adultos. La mayoría tienen tos, la mayoría tienen fiebre, disnea, un porcentaje con diarrea. Ya conocen ustedes las alteraciones analíticas del COVID. Más o menos 2/3 de nuestros casos son casos respiratorios. Hemos tenido solamente un 4% de casos severos, una que requirió intubación y otra que requirió una CPAP. Y 1/3 son ingresos obstétricos por diferentes causas, de los cuales la inmensa mayoría tenían una sintomatología leve. En conjunto hemos tenido un 40% de cesáreas, un 5% de bebés pequeños para edad gestacional y no hemos tenido partos prematuros. Y esto se parece mucho a lo que está reportado en la literatura. Actualmente existen 22 estudios que incluyen más de 300 mujeres, una experiencia mucho más amplia
de la que teníamos con el SARS o con el MERS, donde las series más largas de embarazadas eran de 15 pacientes. Y fíjense cómo el principal riesgo en el COVID-19 es la realización de una cesárea, que muchas veces es iatrogénica. Las series chinas pues muestran tasas de cesáreas de casi un 100%, probablemente sin ningún beneficio claro. La tasa de parto prematuro reportada en este conjunto de 22 estudios no es diferente a la esperada. Tampoco es diferente a la esperada en los adultos la severidad. Hay 7,4 casos de severidad, que es parecida a lo que se espera por edad y sexo en las pacientes embarazadas. Hay un 4% de infección neonatal y un 1,7% de muerte neonatal, los cuales son tasas que realmente no parecen que sean tasas que difieran mucho de la esperada en otras circunstancias epidemiológicas. Existe evidencia que la neumonía durante el embarazo no difiere de la neumonía en el resto de adultos. Existen 2 series con todavía pocos casos que demuestran que no existen diferencias. La neumonía de las embarazadas es igual a la neumonía de los adultos por edad y sexo. Si existe transmisión vertical, es decir, de la madre al feto, esta es muy baja. No existe evidencia en otros brotes de coronavirus previos. La viremia materna en el SARS-2 es muy baja, es de menos de un 1%, y no hay una clara evidencia de que esté en líquido amniótico. Un solo estudio de un solo caso demuestra una PCR positiva en líquido amniótico que se obtuvo durante la cesárea, por lo tanto con alto riesgo de estar contaminado. Y los casos neonatales sospechosos, pues muchos de ellos eran por un diagnóstico serológico, que en muchos casos tampoco puede establecer una clara transmisión vertical, tampoco casos con clínica precoz que podrían responder simplemente a una transmisión horizontal. Y como les decía, hay un solo caso de líquido amniótico con PCR positiva que se obtuvo durante la cesárea. No obstante, existen todavía aspectos desconocidos, como afecta la fiebre en el primer trimestre. En teoría, la fiebre puede aumentar el riesgo de aborto y de defectos del tubo neural. Lo sabemos por otras circunstancias clínicas, pero no sabemos qué pasa con el COVID-19. Y realmente tenemos que conseguir juntar suficientes casos para poder saber exactamente qué riesgos perinatales existen. Bien, y dicho esto, Marcelo, me gustaría parar aquí. Creo que llevo los minutos que tenía asignados, y a partir de aquí estaría encantado de empezar la discusión. Gracias, Marcelo. Gracias, Frances. Muy clarito todo. La verdad que les comento a ustedes, tenemos más de 2.000 personas que nos están siguiendo esta charla. Llueve muchísimo sobre Buenos Aires, Frances, y llueven muchas preguntas. También hay más de 1.000 comentarios a tu exposición. Quédate tranquilo que no te vamos a abrumar con tanto, pero sí le vamos a dar paso a la doctora Fabiana García. Fabiana, ¿estás por ahí? Te vamos a pedir que habilites tu micrófono, así te escuchamos. Acá estoy. Gracias, Fabiana. ¿Cómo va? Fabiana es profesional de la FUNSEI, también de la Trinidad de Ramos Mejía, y es miembro de la Comisión de Infectología Pediátrica de la Sociedad Argentina de Infectología. Así que si te parece, Marcelo, si te parece, Frances, y te parece a vos también, Omar, que estás por allí, la dejamos a Fabiana con solo parte de las preguntas que hemos recibido. El resto se irán contestando en la semana con el equipo de profesionales que la SADI mantiene a tal efecto. Fabiana, todo tuyo. Bueno, primero quiero felicitar al doctor Figueras, muy interesante su presentación. Me parece que para nosotros escuchar la experiencia de otros países que vivieron antes la pandemia resulta fundamental. Antes de pasar a las preguntas, Diego, quiero hacer una reflexión porque me impactó mucho la recomendación que hacía el doctor Figueras y el énfasis en el estudio de screening a las embarazadas antes de definir el momento del parto,
para poder saber si eran portadoras del virus, de alguna manera. Yo le quiero contar la realidad en nuestro medio. Nosotros no disponemos en general del resultado en el día, y además estamos en una situación en cuanto a la pandemia en la cual el número de casos por ahí es inferior y tenemos que racionalizar recursos, ¿verdad? Por supuesto, escuchamos con muchísima atención su consejo, porque creo que es una estrategia para plantear para un escenario si en algún momento el número de casos se excede. Pero en este momento, desde lo que significa nuestra realidad, poder implementar estos estudios es complejo, porque además, como no lo vamos a tener quizás disponible para el momento de parto, siempre va a haber dudas, ¿no? Entonces, me pareció realmente que era importante hacer una reflexión al respecto de esta situación, porque como usted bien dijo, cada centro tiene que hacer un poco el traje a medida de su situación epidemiológica, ¿no? Así que seguramente a ustedes también les pasó que fueron cambiando esa estrategia a lo largo de la pandemia, ¿no? Bueno, yo les decía que mi principal consejo no es tanto preocuparse por las PCRs, porque entiendo que esto se debe priorizar. Mi principal consejo es atesorar material de protección. Ese es el principal consejo, pero es verdad que es también importante plantearse estrategias de screening. Nosotros ahora actualmente solamente lo podemos hacer en una fracción de las mujeres, en aquellas mujeres en las cuales programamos un ingreso. A nosotros nos está tardando ahora 4 o 5 horas. Saben que el problema de las PCRs no es el precio. El precio es un precio relativamente barato, las PCRs, y más barato aún serán los estudios serológicos. El problema de las PCRs es de provisión de material. Hay roturas de stocks, hay mucha demanda en todo el mundo, los productores venden a los países que mejor pagan, y realmente es una situación en la cual realmente hay un tema de mercado muy importante actualmente en las PCRs. En el mundo ideal, en la situación ideal, tendríamos que hacer PCRs a todas las pacientes que ingresan al hospital y a sus acompañantes probablemente. En el mundo real, lo que ocurre es que solamente lo podemos hacer una fracción muy pequeña de ellas. Yo quiero insistir, ahora vengo de otra videoconferencia que acabo de hacer ahora, que estaba más dirigido hacia embarazadas, que claro, la estrategia de hacer una PCR probablemente no beneficia a la embarazada ni al neonato, porque la embarazada es joven y porque el neonato aún es más joven. Con lo cual, realmente, a quien más va a beneficiar es a su entorno, saber si realmente esa paciente es positiva o no es positiva. Ese va a ser el gran beneficio. El beneficio es epidemiológico para romper la cadena de transmisión. No es tanto para su beneficio directo en salud, que probablemente sea un beneficio muy marginal, sino para evitar mantener la cadena de transmisión. Al principio del brote epidémico, nos pasaba que pacientes en las cuales estaban asintomáticas en el momento del parto, porque estaban en el periodo de incubación, debutaban con síntomas pocos días después, cuando ya habían estado en contacto con los abuelos, con los vecinos, con toda la familia ampliada. Y eso es lo que se tiene que intentar romper. Y una pregunta más que muchas veces nos plantean, en esto usted destacó que la embarazada, idealmente con un acompañante al trabajo de parto o cesárea, llega. Y el tema es que si de pronto la señora está identificada como positiva o es caso sospechoso, ¿el papá puede ir o tiene que ir otra persona que no sea conviviente estrecho? No, permitimos a las madres positivas o sospechosas, permitimos al acompañante. Claro, el acompañante, por definición, es un conviviente, la mayoría de veces. Y como es un conviviente, es un contacto estrecho. Por lo tanto, obviamente se ha de mantener a una distancia, se ha de mantener con mascarilla quirúrgica durante todo el proceso, pero sí que estamos permitiendo ahora un acompañante a las mujeres con COVID positivo, sí. No sé, Marcelo, ¿querés preguntar? En este punto quiero insistir una cosa que
probablemente a la audiencia que me está oyendo sería obvio, pero que para otros profesionales no es tan obvio, y es que el COVID, el SARS-CoV-2 no es una enfermedad, no es un virus que se transmita respiratoriamente en su mayor parte. Es un virus que se transmite, quiero decir que no se transmite de manera aérea, se transmite respiratoriamente. Es decir, que manteniendo la distancia de seguridad y la protección adecuada, la protección es una protección aceptable desde un punto de vista epidemiológico. Realmente la producción de aerosoles, que es cuando la transmisión podría ser aérea, se limita a situaciones muy concretas. Yo quería hacer una pregunta con respecto al tratamiento. ¿Qué experiencia tienen por ejemplo, con el Tocilizumab o con plasma de convalecientes? Si tienen alguna experiencia al respecto. Mira, los pacientes críticos adultos sí que se está usando tocilizumab como una anticitoquina que realmente permite tratar esta tormenta citoquímica, que es lo que acaba matando a los pacientes. Y sí que se está utilizando en casos muy severos. En el norte de Italia tiene una experiencia muy buena con el uso de estos anticuerpos monoclonales, y realmente se está utilizando, pero de manera empírica. Todo lo que les he comentado, todos los retrovirales que se han descrito, no solo el Kaletra, sino el Redemsivir, por ejemplo, su beneficio es puramente empírico y experimental en el embarazo, en el tratamiento de esta infección, no solo en el embarazo, sino también fuera del embarazo. Se ha de utilizar como uso compasivo, porque realmente no hay una buena evidencia de beneficio, y lo mismo ocurre con la hidroxicloroquina. Esta mañana caía en mis manos el primer ensayo clínico que publicaron ayer en el New England, con pocos casos todavía de hidroxicloroquina, que no demuestran ningún beneficio. Por lo tanto, tiene que tener muy claro que la triple terapia en los casos de COVID es una terapia empírica. No sabemos realmente aún qué beneficio tiene. Saben ustedes que hay más de 100 ensayos clínicos registrados que se están haciendo actualmente con el uso de diferentes fármacos en el tratamiento del COVID-19, y en las próximas semanas veremos la luz de esto. Actualmente cualquier tratamiento es empírico. Y con respecto al plasma, ¿tienen experiencia? ¿Plasma de convalecientes? Nosotros no lo estamos utilizando, pero ocurre lo mismo. Hay evidencia experimental de que puede mejorar. Igual que con el resto de tratamientos, debemos de dos fuentes. Una es la experiencia que se tuvo con el SARS y con el MERS, en el cual se vio que el tratamiento con plasma de pacientes convalecientes mejoraba el cuadro clínico, y la otra gran fuente que tenemos de conocimiento es el conocimiento in vitro que tenemos de efectividad, in vitro y en modelos animales, pero en modelos clínicos tenemos realmente muy poca evidencia. Saben ustedes que el beneficio de la hidroxicloroquina, por ejemplo, en el tratamiento del COVID-19 viene precisamente de la analogía que se ha hecho con otros coronavirus, pero realmente tenemos muy poco conocimiento. Y del Kaletra igual, ya sabes que el Kaletra lo único que ha demostrado de momento es que disminuye el tiempo de excreción vírica en vía respiratoria superior, pero no ha demostrado aún ningún beneficio clínico. Con lo cual, insisto que deberían ser tratamientos todavía compasivos. Muy bien. No sé, Omar, si tenés alguna pregunta o la gente que quiera participar, en fin, la pregunta de la gente que está viendo. Sí. No sé, Fabiana, si hay más preguntas, una pregunta más y la última, porque ya estamos en tiempo, Fabiana. Con respecto al manejo de los bebés que nacen de estas mamás y que tienen el síndrome de dificultad respiratoria y que requieren oxígeno y entran en la unidad neonatal, ¿no? Porque sé que es una inquietud preocupante. Ya vos fuiste muy enfático en todo lo que es el aislamiento y en la barrera adecuada. ¿Alguna otra recomendación más para el neonatal? Están muy preocupados los neonatólogos con estas situaciones. Ya.
Bueno, mira, la proporción de neonatos positivos es muy baja, es inferior al 2%. Pero es que además de los positivos, de recién nacidos sintomáticos, aún es más baja, es una parte muy pequeña. Con lo cual, realmente, la preocupación por la infección neonatal debería ser de las últimas de nuestras preocupaciones realmente en este brote epidémico. No sabemos por qué motivo tanto las embarazadas como los niños, a diferencia de lo que ocurrió en la gripe A, están especialmente protegidos. No sabemos si porque se infectan menos o porque son menos vulnerables. Son menos vulnerables por la edad de las mujeres y de los niños. Sabemos que las mujeres, por el hecho de ser mujeres, tienen menores tasas de ingreso hospitalario, menor necesidad de UCI y menor mortalidad, un 50% menor de mortalidad comparado con hombres de su misma edad. Por lo tanto, ser mujer es un factor protector y probablemente el embarazo contribuya a un estado inmunitario que es protector precisamente para el COVID-19. A diferencia de otras neumonías víricas, lo que realmente mata a los pacientes es precisamente esta tormenta inflamatoria, no tanto la respuesta vírica, sino la respuesta inflamatoria. Y saben ustedes que las embarazadas tienen una inmunidad particular. Por eso las mujeres, por ejemplo, tienen más lupus, pero el lupus durante el embarazo pues, tiene normalmente un comportamiento muy benigno, porque el estado inmunitario es protector y probablemente se contribuyan estos tres factores: el sexo, la edad y el estado inmunitario. Y en los niños, pues el principal problema de los niños es que son grandes vectores de transmisión, porque hay un porcentaje de asintomáticos muy alto. Pero realmente cuando miras la tasa de necesidad de ingreso en el hospital o de necesidad de críticos, en niños es una proporción casi negligible. Es muy, muy, muy baja. Omar, ¿querés preguntar algo? En fin. Omar, tu cierre y después cerramos formalmente nosotros. Desde ya agradeciéndoles a todos, en principio a nuestro invitado especial, Frances, allí del otro lado del océano. Valoramos mucho tu tiempo y la dedicación que tuviste con nosotros. Te quiero contar que, bueno, vos no lo estás viendo, pero por nuestras redes sociales es muy emotivo, muy halagador saber cómo nuestros profesionales de la salud necesitan palabras, en este caso como las tuyas. Así que te lo queríamos transmitir. Omar. No, muchísimas gracias, Frances. La verdad, para nosotros ha sido una charla excepcional, desde un manejo, desde la organización, desde la ciudad de salud pública, desde una mirada integral interna de la institución y la necesidad de seguir protocolos, áreas sucias y limpias, el manejo del paciente, el manejo del recién nacido. Realmente una experiencia muy interesante para tomar nota de las cosas que podemos aprender. Obviamente, como decía Fabiana antes, hay situaciones que en un país con 3.000 casos, 3.500 casos nada más como el nuestro, son diferentes y los manejos pueden ser diferentes, pero también sabemos, digamos, por ejemplo, acá nunca por ahora daríamos de alta a una persona con COVID para hacer seguimiento en el domicilio, pero sabemos que podemos estar en una situación como la que pasamos ustedes y estas son previsiones que tenemos que tomar por si la epidemia nos pasa por encima, que ojalá no suceda. Muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por tu generosidad. Vamos a estar en contacto. Gracias a todos los panelistas y nos vemos el próximo viernes en nuestro próximo webinar de las 18 horas y posiblemente haya novedades de algún otro webinar anterior y trataremos de mantener también este espacio de los sábados con algunos representantes importantes internacionales también. Muchísimas gracias a todos. Estupendo, muchas gracias y mucha suerte. Gracias Fabiana, gracias Marcela, gracias Omar. Buenas tardes para todos. Bien.